Dios los bendiga, queridos hermanos. Bienvenidos a una edición más de este su programa, A los pies del Maestro Live, que se transmite a través de las redes sociales. Así que preparémonos durante esta hora. Vamos a seguir compartiendo temas de singular importancia en el fortalecimiento, en el conocimiento de la palabra del Señor, que es lo que puede seguir moldeando nuestras vidas y nos da la sabiduría necesaria para poner por obra la voluntad de Dios y ser testimonio del poder de Dios actuando poderosamente en nosotros. Así que reciban la bendición de nuestro Dios y Padre Todopoderoso y que es Él con nosotros durante esta hora. ¿Cielo? Claro que sí, amados hermanos, estamos a los pies del Maestro Live, compartiendo un tiempo especial que el Señor nos ha regalado. Después de estos días que estuvimos libres, descansando un poco y cumpliendo con la obra del Señor. Estamos agradecidos con Dios por toda la oportunidad que nos ha brindado de poder servirle, y estamos aquí para seguir tocando temas relevantes, temas de singular importancia para nuestras vidas en Cristo y nuestra vida ministerial. Bendito, porque realmente Dios tiene cosas hermosas que regalarnos, cosas mejores para nuestra vida, de manera tal que nosotros a través de la palabra podamos recibir esas riquezas, esos tesoros, esas bendiciones que Dios tiene para nuestras vidas. Queremos agradecerle a Dios por todos los que se conectan con nosotros jueves tras jueves para compartir esta palabra hermosa que el Señor nos regala. Aquellos también que reproducen el programa después que nosotros terminamos, también le agradecemos a Dios por su vida y esperamos que todas estas enseñanzas sean de bendición para cada uno de nosotros. Hoy queremos tocar un tema muy importante, amigo. Amén. Un tema de singular importancia, porque hemos hablado sobre las filosofías, hemos hablado sobre la ética, hemos hablado sobre la consejería y ciertos aspectos que tienen que ver con la vida en Cristo, que tienen que ver con la vida ministerial que cada uno de nosotros día tras día tenemos que reflejar, tenemos que compartir y tenemos que testificar. Pero en medio de todas las circunstancias que a veces nosotros estamos en el diario vivir atravesando, nosotros sabemos que suceden cosas que nosotros tenemos que afrontar día tras día. Pero para poder vivir esa vida en Cristo, para poder vivir esa vida ministerial, nosotros tenemos que comprender que el reino de Dios se mueve bajo principios, bajo leyes, bajo normas establecidas por Dios, y una de ellas es la autoridad espiritual. Existe un mundo espiritual que no podemos ignorar. Efesios 6 dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, que nuestra lucha es contra principados, potestades, gobernantes y huestes espirituales de maldad. Amén. La palabra del Señor dice en 2 de Corintios capítulo 10 versos 4 y 5 que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza, derribando argumentos y altivez que se levantan contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Esto nos deja un principio bien claro y fundamental. El mundo espiritual existe. Existe el reino de Dios y el reino de Satanás. Existe la luz y existe la tiniebla. Amén. Existe el bien y existe el mal. Pero en ese mundo espiritual lo que rige realmente es la autoridad. Amén. ¿Verdad? Y la autoridad, nosotros tenemos que comprender que cuando hablamos de autoridad espiritual, estamos hablando de gobierno, estamos hablando de dominio, estamos hablando de poder, imperio, estamos hablando de potestad, estamos hablando de reino. Cuando nosotros nos vamos a Génesis capítulo 1 versos 26 al 28, la palabra dice: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su propia imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Y lo bendijo Dios y le dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla y señoread. Cuando nosotros vemos
que Dios nos está hablando de que su trono se fundamenta en la autoridad, porque si nosotros estamos hechos a la propia imagen de Dios, con la capacidad, con las cualidades, con las características propias, con la esencia misma de Dios, entonces nosotros tenemos que comprender que Dios delegó en nosotros desde el principio poder, gobierno, reino, imperio, señorío, para que nosotros pudiésemos ejercerlo como representantes suyos en la tierra. Amén. Muchas veces nuestros hermanos seguramente se estarán preguntando, perfecto, eso es lo que establece la palabra en el libro de Génesis. Posteriormente vino la caída y el hombre pierde gran parte de todo este poder y de todo este dominio, sino la totalidad, como nos lo dice la misma Escritura en el Evangelio de Lucas hablando Satanás. Sin embargo, una pregunta surge: ¿qué es la autoridad? La autoridad no es más que una investidura que te concede a ti unas facultades particulares para poder hacer o no hacer o deshacer muchas cosas. Es decir, la autoridad es una facultad de actuación que supone una investidura que está revestida de un respeto, de una reverencia ocasionada por el poder que la respalda y que le permite actuar de determinada manera, que le permite hacer determinadas cosas o que aún le permite deshacer las cosas hechas por aquellos que no tienen autoridad o que tienen menos autoridad que la persona que ha sido llamada a ejercerla con un mayor dominio, con una mayor amplitud. Y este término es importante porque nosotros secularmente lo vemos. Nosotros sabemos, por ejemplo, que cuando vamos conduciendo un automóvil y hay un guardia de tránsito y ese guardia de tránsito extiende la mano, inmediatamente nosotros nos detenemos. Y uno se preguntará, pero ¿por qué me voy a detener si yo estoy manejando un vehículo que tiene más fuerza y tiene más capacidad? Además, el auto es mío y yo puedo hacer lo que me da la gana. Pero ¿por qué me detengo hasta este guardia de tránsito? Porque reconozco que ese guardia de tránsito está investido de una autoridad especial para dirigir el tráfico de vehículos y también de peatones. Entonces, como yo reconozco esa autoridad, yo me someto a esa autoridad, porque ese guardia de tránsito está respaldado por el poder del Estado. Y el poder del Estado lo puede facultar que cualquiera que desobedezca una orden que él imparta puede ser sancionado, puede ser multado, puede ser detenido, su vehículo puede ser llevado y él mismo puede también ser arrestado. Entonces, ese temor al poder que él tiene, del cual es representante de un poder mayor que lo respalda y que yo he aceptado y he reconocido, entonces es lo que le confiere a él autoridad. Y lo vemos en el hogar. El padre tiene autoridad y la madre tiene autoridad sobre los hijos. ¿Por qué razón? Porque ellos son los adultos, porque ellos son los progenitores, porque ellos son los que trabajan, porque ellos son los que ordenan las cosas, porque ellos son los que proveen, porque ellos son los que cuidan de los hijos. Así que por consiguiente ellos tienen autoridad. Y el hijo mira al padre y a la madre con respeto, porque reconoce su autoridad para decirle: esto lo puedes hacer, esto no lo puedes hacer, aquí llegas a las 10 de la noche, lo más tarde que puedes llegar el día de semana son las 7 de la noche, después de las 7 de la noche aquí se cierra la puerta, y si tú quedas afuera, la única forma de entrar es que me pidas permiso, pero la consecuencia por haber violado una orden impartida por la autoridad es que yo te voy a sancionar. Entonces, en autoridad está vinculada la capacidad para poder sancionar, para poder ordenar, para poder decir lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer, y el reconocimiento por todos los sujetos a autoridad de que efectivamente ese que tiene autoridad tiene el poder para hacerlo. Y yo tengo que someterme porque yo no tengo esa autoridad, yo reconozco la autoridad que ese posee. Entonces nosotros tenemos que estar claros porque este tema es fundamental. Es fundamental, ¿por qué? Porque ustedes nos veremos al espejo y diremos: bueno, yo soy un sujeto, sí es cierto que trabajo, yo soy una ama de casa, o yo soy una profesional, pero ahora que soy cristiano, ¿qué autoridad yo puedo tener? Y ese es el gran problema que tiene el pueblo de Dios en la actualidad. No reconocer
que Dios nos ha dado y nos ha otorgado autoridad. Yes. Y eso es importante lo que vamos a ver en este programa, ¿cierto? Cuando hablamos de autoridad, hablamos de gobierno, hablamos de dominio. Así es. Cuando hablamos de dominio, significa que Dios me ha dado la capacidad de gobernar, de administrar, de controlar, de manejar, de dirigir, pero por sobre todo, Benito, es importante comprender dos palabras fundamentales: influir e impactar. Amén. Nosotros hemos sido creados por Dios, ¿verdad? Con esas capacidades, nos ha llenado, nos ha engordado de todas las herramientas, de todos los dones, de toda la esencia del Amén. trono, para que nosotros podamos influir, ¿verdad? Controlar las circunstancias a nuestro alrededor. Así es. Cristo lo mostró cuando pudo hablarle al viento y a la tempestad y calmarla. Él nos mostró que le podría hablar a los demonios y sacarlos fuera, que podía controlar las circunstancias a su alrededor, porque él sabía que él tenía la habilidad y la capacidad como hombre de influenciar, porque Dios le había dado al ser humano esa capacidad desde Amén. el principio. Amén. Si bien es cierto, tú hablaste de algo que es fundamental comprender. Cuando el ser humano peca, pierde esa autoridad o pierde esa capacidad y pierde ese gobierno, ese dominio. Pero cuando Cristo muere en la cruz y resucita, nos devuelve esa potestad. Dice, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Amén. Por tanto, id. Pero en ese id, en ese envío, no solamente nos envía sin nada, nos envía con la capacidad nuevamente de representar a Dios, con las cualidades, con las características de poder influenciar e impactar. Por eso, cuando Jesucristo habla del Espíritu Santo, dice, os conviene que yo me vaya, porque si no me voy no viene el otro Consolador. Así es. Pero el Espíritu Santo tiene un propósito en la tierra con nosotros, y es formar la imagen de Cristo para que nosotros seamos dignos testigos del poder de Dios y tengamos esa capacidad para poder influenciar y para poder impactar. Tú hablaste, Benito, de algo muy importante en esto de autoridad. Yo le enseño a mis estudiantes, para ahondar un poco en este tema, que Dios en Hechos de los Apóstoles nos dijo que cuando el Espíritu Santo viniera a morar en nosotros y a estar con nosotros, nos daría poder. Así es. Y seríamos investidos de poder de lo alto. Amén. Así es. ¿Verdad? Entonces, cuando nosotros hablamos de que el Espíritu Santo es el que nos capacita, nos da esa autoridad o ese poder, hay que comprender tres cosas. Poder es la palabra dunamis, que viene de dinamita, sí, ¿verdad? Que viene de toda esa plenitud y todo ese potencial encerrado en nosotros a través del Espíritu Santo, que nos reviste de ese poder. Así es. Pero muchos de nosotros tenemos el dunamis adentro, pero necesitamos el exousia. El exousia no es otra cosa que la autoridad delegada por el nombre de Jesús, ¿verdad? La autoridad delegada por Dios para usar el dunamis en el nombre de Cristo. Así es. Es la autoridad delegada, y entonces allí se puede manifestar el kratos. ¿Qué es el kratos? El kratos de Dios es el poder manifiesto en acción a través de los dones, a través de las herramientas, porque ese poder no viene sin herramientas, sin equipamiento para poder ejercer la autoridad, y para poder que todos sepan que tú tienes la autoridad delegada por el poder del Espíritu Santo en cada vida. Y estamos hablando, hermanos, en este caso, estamos hablando de una autoridad de carácter espiritual que se ve reflejada también en el mundo natural, como Carmen nos lo citó en referencia a Jesús y la tempestad. Es más,
la propia palabra del Señor vuelve una y otra vez sobre este término y tal vez nosotros lo pasamos muy a la ligera y no hacemos una reflexión profunda de lo que Carmen nos está explicando con respecto al Dunami, con respecto al Zousias, con respecto al Kratos y cómo se va manifestando. ¿Por qué? Porque el mundo antiguo, el mundo greco-romano, estaba muy claro en la diferencia entre uno y otro, desde el punto de vista secular. Ahora esos términos son empleados desde el punto de vista espiritual y nosotros tenemos que volver sobre estos términos que ellos veían de manera muy natural para poder comprenderlo. Es más, miren lo que dice el Evangelio de Lucas en el capítulo 9. En el Evangelio de Lucas en el capítulo 9, Cristo Jesús con relación a los 12 les dice lo siguiente: habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre los demonios y para sanar enfermedades. Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Qué poderoso, porque le está diciendo, les dio poder y le dio autoridad sobre. La autoridad se ejerce sobre. Ahora, si nosotros hemos recibido una autoridad delegada de parte de Cristo mismo a favor de la iglesia, que actúa en nosotros por medio del Espíritu Santo, nos está diciendo que el mundo espiritual está bajo nuestra autoridad. El mundo espiritual de maldad está bajo a nuestra autoridad. Y como está bajo nuestra autoridad, también la enfermedad está bajo nuestra autoridad. Lo que significa que en el ejercicio de esa autoridad, nosotros le podemos ordenar a las tinieblas, se aparta de aquí, sale de aquí o te vas allá, y ella tiene que obedecer. ¿Por qué? Por la misma razón por la que nosotros obedecemos al guardia de tránsito. Porque está sujeta a autoridad y no puede quebrar ni rebelarse contra esa autoridad, porque quien ha conquistado ese poder y lo ha delegado a la iglesia, a simples hombres mortales, es Dios mismo hecho carne por medio de la sangre de Cristo Jesús, que nos ha dado toda potestad y toda autoridad. Y nosotros tenemos que creerlo. Si un guardia de tránsito no se cree en la autoridad de la cual está investido, puede levantar la mano y ningún auto se va a detener y no va a pasar nada. Puede decir esto y ningún auto le va a hacer caso, porque él no se cree la autoridad de que está investido. ¿Y cómo no se la cree? Porque no utiliza las herramientas, el equipamiento que se le ha entregado para que pueda ejercer la autoridad. Y ahí nosotros como cristianos y pentecostales tenemos que darnos cuenta que ese equipamiento son los dones del Espíritu Santo, es el conocimiento de la palabra que nos ha dado para equiparnos, para poder ejercer esa autoridad. Cielo. Nosotros vemos en la tentación de nuestro Señor Jesucristo, Gloria a Dios, que en el capítulo 4 de Lucas, en el verso 5, en el segundo momento de la tentación, dice: y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Amén. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad, todo este poder y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Amén. Entonces nosotros nos damos cuenta que ¿quién le entregó toda esa gloria y toda esa potestad a Satanás? El hombre cuando pecó. El hombre cuando cayó en el huerto del Edén, en el engaño, ¿verdad? De la serpiente, en el engaño de Satanás. Entonces nos damos cuenta que en Cristo Jesús nosotros volvemos a recibir ese poder, esa autoridad para ejercerlo. Pero ese poder no es para fama, ni para gloria mía, ni para jactancia mía. Ese poder y esa autoridad Dios me la dio a mí, esa habilidad, esa capacidad, Amén, ¿verdad? De ejercer ese poder, ¿verdad? Con eficiencia, porque dice que tiene que ser con eficiencia. Amén. ¿Verdad? Para ser testigo. Aleluya. Para predicar, para enseñar, para sanar en su nombre. Entonces eso me está enseñando a mí claramente que esta autoridad, este poder, tiene un propósito. Correcto. El Señor lo dijo en Génesis: para señorear, sojuzgar. Eso quiere decir, amados hermanos, que Dios, la autoridad de Dios
es una autoridad en orden, Benito, Así porque es, Dios correcto. es un Dios de orden y todo lo estableció bajo las leyes del orden. Cuando nosotros nos vamos al libro de Job, nos damos cuenta en el capítulo 38, allí rapidito, porque el tiempo aquí se nos va. Apremia. En el verso 4 dice: ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella el cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios, ¿quién encerró con puertas el mar cuando se derramaba saliéndose de su seno? Cuando puse yo nubes por vestidura suya y por su faja oscuridad, yo establecí sobre él mi decreto. Le puse puertas y cerrojos y dije: hasta aquí llegarás y no pasarás adelante. Amén. Y ahí pararás el orgullo de tus olas. Nos damos cuenta claramente a través del libro de Job que Dios es un Dios de orden. Así es. Y cuando hablamos de autoridad, hablamos de orden, no de desorden. Así es. Cuando hablamos de autoridad, hablamos de que hay una jerarquía. Cuando nosotros nos vamos a muchos de los libros, en los Salmos, Apocalipsis, Isaías y todo lo demás, nos damos cuenta que hay jerarquías. La palabra me enseña en el libro de Colosenses las jerarquías de Dios, ¿verdad? Dios tiene querubines, tiene serafines, tiene arcángeles y tiene ángeles. Dios, el diablo en Efesios dice, como él es imitador de las cosas de Dios y sabe que Dios es un Dios de orden y de jerarquías, y se mueve su autoridad bajo ese orden, bajo esa ley, creó su propia jerarquía de principados, potestades, gobernantes y huestes espirituales de maldad. Entonces nos damos cuenta que para yo operar en el mundo espiritual como hijo de Dios, como siervo de Dios, yo tengo que operar en ese mismo orden para poder tener autoridad, bajo esa misma jerarquía que se mueve el cielo y que se mueve también el infierno. Entonces, muchos de nosotros no comprendemos este tipo de enseñanza porque queremos movernos bajo nuestro propio orden o bajo nuestras propias leyes. No sujetarnos a las leyes del reino. Y no sujetarnos a la palabra. Amén. Y no ver la palabra en su sentido real y no tratar de trastocarla para cumplir mi propio objetivo o para vivir mi propio reino. Porque no podemos decir que pertenecemos al reino de Dios y querer actuar bajo otras leyes, porque el reino de Dios tiene sus propias leyes ya establecidas en la palabra por Dios. Amén. Cuando nosotros vemos en la palabra, nos damos cuenta que había un querubín. Amén. Un querubín perfecto. Nosotros lo vemos en Ezequiel y lo vemos también en otros pasajes. Había un querubín perfecto que se convirtió en Satanás cuando sobrepasó la autoridad de Dios, cuando quiso competir con Dios, cuando quiso que lo adoraran igual que Dios, y entonces así se volvió el adversario. Amén. Nosotros muchas veces no comprendemos que el pecado más grande que nosotros podemos cometer en este mundo de espiritual, de autoridad, es la rebelión. Amén. La rebelión es el pecado que cometió ese querubín perfecto contra su creador, contra su rey y su Dios. Y nosotros debemos comprender que esa es la causa principal por la cual nosotros muchas veces perdemos esa autoridad que Dios delega en sus hijos y en sus siervos. Y nos damos cuenta, conforme a la palabra, que la autoridad supone sujeción. Y la antítesis de la autoridad es la rebelión. ¿Cómo podemos identificar la rebelión? Siempre y cuando identificando dónde está la autoridad y quién tiene la autoridad. Todo aquel que va contra la autoridad es un rebelde. Eso sin discutir, sin tener que quebrarnos tanto la cabeza, analizando e investigando todo ello. ¿Por qué es importante? Porque nosotros como pueblo de Dios, como pueblo de santos, estamos llamados a ejercer esa autoridad. Y estamos facultados para ejercer ese poder, esa autoridad en las cosas que Dios nos ha encargado y sobre las cuales Dios nos ha mandado. Entonces eso es fundamental,
Eso es fundamental que nosotros lo tengamos siempre presente, y la convicción, y el propósito de este programa es llegarnos a esa convicción y a identificarnos. ¿Por qué razón? Porque como bien señala la palabra en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 8, en esa referencia que todos conocemos, donde Jesús sana al siervo del centurión, se da la explicación más sucinta de lo que es la relación de autoridad. Una explicación secular de un centurión que estaba dentro del marco de la autoridad del Imperio Romano, y que él comprendía la autoridad de Cristo Jesús en el mundo espiritual. Y él le decía claramente que él es un hombre sujeto a autoridad, primeramente, y que como él es un hombre sujeto a autoridad, hay otros hombres sujetos a la autoridad de él, y que si él le da una orden a ese hombre la va a ejecutar. Entonces, por eso le dice a Cristo Jesús una expresión que todos nosotros, los evangélicos, los cristianos, conocemos: di la palabra y mi siervo sanará. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús no necesitaba ir a la casa del centurión, bastaba con que diera la palabra, porque la palabra era la orden en el mundo espiritual sobre la enfermedad o sobre cualquier fuerza espiritual que estuviera afectando al siervo del centurión, y esa fuerza espiritual tenía que obedecer la palabra que Cristo daba, porque era quien tenía la autoridad en el mundo espiritual para ejercerla de esa manera. Entonces eso nos lleva a nosotros a una disciplina. Si nosotros queremos ejercer la autoridad espiritual, nosotros tenemos que sujetarnos a la autoridad espiritual que Dios ha puesto sobre nosotros. Nosotros tenemos que sujetarnos y ser obedientes a la palabra y a sus normas, a las leyes del reino. Nosotros tenemos que ser practicantes de las leyes del reino, y nosotros tenemos que sujetarnos a toda autoridad espiritual establecida por Dios para nuestra edificación. Es la única manera en cómo nosotros podemos ejercer autoridad en el mundo espiritual. Ningún rebelde puede pretender ejercer autoridad sobre el mundo espiritual, porque eso sería una total contradicción. Un rebelde no puede ejercer autoridad sobre el mundo espiritual porque no ha comprendido que no se ha podido sujetar a autoridad. Entonces, esto es importante para que nosotros nos demos cuenta lo fundamental que es el caminar en Cristo Jesús para poder recibir todos los beneficios de la posición y la condición en la que Cristo, por su sangre, le ha colocado al hombre. Es importante lo que acabas de decir: posición, amén, y condición. Amén. Porque la posición y la condición que Dios nos había dado desde el Génesis era de señorío, Así es. Era de dominio y de gobierno, era de poder y de autoridad. Pero fue empañada por el pecado, Así por la es. desobediencia, por el engaño de... Que fue una rebelión. Ajá. Y tenemos que comprender que al pecar, Adán y Eva salieron de la cobertura de Dios y salieron de la autoridad. Satanás le dijo a Cristo, el diablo le dijo a Cristo: eso me fue entregado, Amén. eso me fue dado a mí, y yo a quien quiero se lo doy. Así es. Entonces, cuando nosotros nos vemos todo este relato, Benito, tenemos que comprender que cuando tú y yo pecamos y practicamos el pecado, perdemos el derecho a gobernar. Así es. Perdemos el derecho a dominar. Nos coloca de una autoridad a otra autoridad. Por eso que cuando Colosenses nos habla claramente de que fuimos trasladados del reino de las tinieblas, ¿verdad? Trasladados de la oscuridad, Amén. de las tinieblas, al reino de su Hijo amado. Es que hubo una transferencia, hubo un cambio de posición. Cuando nosotros pecamos, nosotros automáticamente estamos bajo una nueva autoridad, la autoridad del príncipe de este mundo. Así es. Bajo la autoridad del príncipe de la potestad de los aires, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, entonces nosotros tomamos la posición inicial que Dios tuvo para nosotros y cambiamos de la condición en la que nosotros estábamos. Y es allí en donde nosotros adquirimos esa nueva identidad, porque nosotros teníamos una identidad en Dios desde el principio, como representantes, como embajadores, como colaboradores de ese reino para influenciar,
para entronar a Cristo, para cambiar la atmósfera, los ambientes. Todo eso Dios nos lo había dado, amiguito. Pero nosotros lo perdimos y perdimos la identidad en Cristo o en Dios, como lo queramos ver. Cuando nosotros empezamos a retomar esta nueva vida, nosotros cambiamos de identidad. Antes le pertenecíamos a la tiniebla, ahora le pertenecemos a la luz. Antes le pertenecíamos a Satanás, ahora le pertenecemos a Dios. ¿Y por qué es importante eso? Porque muchos de nosotros estamos pecando. Muchos de nosotros estamos en desobediencia. Muchos de nosotros estamos en rebelión porque desconocemos nuestra posición y nuestra condición. Y cuando desconocemos nuestra posición y nuestra condición, literalmente no podemos utilizar las herramientas, literalmente no podemos utilizar el equipaje o todo lo que Dios nos ha dado porque desconocemos lo que Dios nos ha dado y lo que Dios ha hecho por medio de nuestro Señor. ¿Saben, cielo y hermanos? Esto es algo fundamental. ¿Por qué razón? Porque cuando Pablo trata con la iglesia de Corintios, cielo, Pablo le pone al descubierto a la iglesia de Corintios algo que nos salta poderosamente a la vista. ¿Qué es lo que ocurre? Pablo le dice a la iglesia de Corintios, sí es cierto que tienen muchos dones espirituales y sobreabundan en esto. Sin embargo, les dice, ustedes no saben que por su pecado y por su mal comportamiento han perdido la autoridad, han perdido la semejanza, han perdido la convicción plena de quiénes son y el poder que Dios les ha confiado. Miren cómo se lo expresa Pablo en el capítulo 6 de la primera carta a los Corintios. ¿Osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles cuanto más las cosas de esta vida? Pablo le está diciendo a la iglesia de Corintios que estaban totalmente ignorantes del poder que Dios le había dado, de la autoridad de juzgar y de resolver cualquier tipo de conflicto, natural o espiritual que existiese, porque estaban revestidos. Ellos estaban más ensimismados en la competencia de dones que en utilizar ese equipamiento para ejercer la autoridad en el mundo espiritual. Por eso el pecado había penetrado la comunidad de Corintios y la inmoralidad había penetrado la comunidad de Corintios y el pleito y la contienda había penetrado y la división había penetrado la comunidad de Corintios, porque ellos eran desconocedores de las facultades y de la autoridad que Dios les había conferido por el solo hecho de su gracia y de su misericordia, y que ellos estaban viviendo totalmente de espaldas a esto. Entonces eso es importante en nuestra vida como cristianos, darnos cuenta de la autoridad que tenemos y que esa autoridad demanda de nosotros dejar atrás el pecado, echar a un lado el pecado, romper con todo aquello que no responde a las leyes del reino. La división no responde a las leyes del reino. La murmuración no responde a las leyes del reino. El pleito y la contienda tampoco. Los celos, la envidia, la competencia no responden a las leyes del reino. Las obras de la carne no responden a las leyes del reino. Entonces, por consiguiente, tengo que desecharla. Pero si permanezco en ella, he perdido toda autoridad en el campo espiritual y estoy viviendo sin darme cuenta quién soy y el poder que a mí me ha sido confiado. Y es interesante, estamos en el mismo espíritu. Aleluya. Porque yo entresaco de lo que tú hablas para también poder dar un aporte Amén. dentro de lo que se está enseñando o tratando el tema de hoy, que es la autoridad y la cobertura espiritual. Es interesante cuando hablas de la iglesia de Corintios, porque la iglesia de Corintios era una iglesia muy vanidosa. Así es. Una iglesia muy ensimismada, sí, y preocupada más por los dones que por el fruto. Así es. Y cuando nosotros hablamos de la autoridad espiritual, cuando nosotros hablamos del poder de Dios, cuando nosotros hablamos de ese poder redentor y restaurador de nuestro Señor Jesucristo, tenemos que hablar de cruz. Así es. Y cuando nosotros hablamos de la cruz, nos damos cuenta que la cruz tiene el poder de redimir al hombre. Amén. Y de restaurar al hombre al lugar de autoridad que Dios dispuso desde el principio. Así es. ¿Cierto? Pero nosotros tenemos que comprender que sin la cruz no hay autoridad. Amén.
que mi yo no rige en la cruz. ¿Ok? Y que Satanás ofrece una vida sin cruz, porque la cruz es el símbolo de autoridad sobre el universo. Amén. Porque si en Cristo Jesús la cruz representó maldición para que nosotros fuésemos bendición, la cruz representa para nosotros morir al viejo yo y a mis emociones, a lo que yo quiero, a mis caprichos y mis anhelos. Correcto. La cruz no es otra cosa, ¿verdad?, que dejar de ser yo para empezar a ser quien Dios quiere que yo sea. Amén. Entonces, como Satanás ofrece una vida sin cruz, la vida del mundo, la vida de la carne me es más fácil, porque eso me evita tanto dolor de tener que sacrificar mi yo para morir cada día. Amén. Entonces, sin la cruz, nosotros no tendremos poder. Sin la cruz no tendremos autoridad, ni tampoco tendremos protección. ¿Por qué? Porque, amados hermanos, mi yo no rige en la cruz. Así es. Y para poder tener autoridad y poder, yo necesito la cruz. Porque la cruz es el símbolo de autoridad sobre el universo. Amén. Tomar la cruz de Jesús simboliza obediencia. Así es. Y simboliza abnegación y renuncia a aquello que yo quiero para ser testigo del poder de Dios, para ejercer la autoridad en nombre de quien me delegó ese poder y esa autoridad. Aleluya. Y si yo soy este embajador de Cristo, si yo soy ese representante del reino de Dios, yo tengo que comprender que una de las leyes fundamentales, uno de los principios fundamentales dentro del reino de Dios es la obediencia, la renuncia, la abnegación. Porque sin obediencia no hay autoridad. Amén. La Biblia dice que por cuanto Cristo padeció, aprendió obediencia. Amén. Para poder entonces ayudarnos a nosotros. Mire lo que dice el capítulo 5 de la carta a los Hebreos. Amén. Para que estemos más claros que hay gente que dice por ahí el oro viejo no da la pata. Sí lo da. No da la pata. En Cristo Jesús En sí la Cristo da. Jesús las cosas son diferentes. Amén. Mira, dice, en Cristo, en el versículo 7 del capítulo 5 de Hebreos, dice, y Cristo en los días de su carne, en los días de peregrinaje sobre la tierra, ofreciendo ruegos y súplicas, con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente, y aunque era hijo, por lo cual padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Aleluya. Entonces quiere decir que si el poder y la autoridad tiene una fuente, y la fuente es Dios, yo tengo que hacerlo a la manera de Dios. Así, no hay otra forma. Y la manera de Dios es la obediencia. Amén. Y la obediencia se aprende, Benito. Así es. Nada de decir, es que yo no puedo porque estoy viejo, tengo 80 años. Como Y ese es mi Moisés. carácter. Yo soy así, esa es mi personalidad, nadie me puede cambiar. Hermano, hay un otro consolador, Aleluya. el paracleto, el ayudador, Y para Dios no hay nada imposible. el que me puede ayudar a dejar de ser lo que yo era para empezar a tomar la cruz, negarme a mí mismo y seguir a Cristo. El apóstol Pablo en la carta a los Gálatas, en el final de la carta a los Gálatas, expresaría la importancia de la cruz en su vida y nos da ejemplo a nosotros de esa misma importancia. ¿Por qué? Porque Pablo debate con los Gálatas sobre lo que es la ley y sobre lo que son las obras de la carne versus sobre lo que es la gracia y lo que es el fruto del Espíritu Santo. Y Pablo le dice que todo aquel, por ejemplo, en el versículo 12 del capítulo 6 de la carta a los Gálatas, dice: todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. En el versículo 14, Pablo declara: pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz
y misericordia sea a ellos y a Israel y al Israel de Dios. De aquí en adelante, dice Pablo, de aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Entonces Pablo estaba muy claro en cuál era su razón de vivir y el porqué de vivir y bajo qué signo tenía que vivir. Y él estaba muy claro que nunca podía gloriarse a sí mismo, tenía que negarse a sí mismo, tenía que morir a sí mismo. Y solamente se podía gloriar en la cruz de Cristo, porque la cruz es el signo de victoria sobre las tinieblas, de victoria sobre la muerte, de victoria sobre la carne, autoridad sobre el yo y autoridad sobre el mundo espiritual. Entonces nosotros tenemos que estar claros. Y no se trata, hermano, de esa cruz física. Tú no puedes, voy a tatuarme una cruz en el pecho porque escuché a los pastores cañantes que decían que el signo es la cruz. Me voy a tatuar una cruz con ceniza aquí en la frente porque me dijeron que el signo es la cruz. Es más, voy a comprar una cruz de oro y me la voy a cargar con una cadena de 40 quilates para demostrar que Cristo me protege y todo lo demás. Y voy a enseñarle la cruz a todo demonio que venga por el... Hermano, no es así. Estamos hablando de la cruz y del valor espiritual de la cruz. La renuncia. ¿De qué sirve que te tatúes? ¿De qué sirve que te tatúes la cruz por todo el cuerpo si eres un pecador, eres un desobediente, eres un rebelde, ignoras la palabra, desconoces a quién? Entonces no te sujetas a nadie, de nada va a valer. Estamos hablando de la cruz espiritual, que es la que obra para transformar nuestra vida. Y es importante remarcar Así es. el orden de Dios. Amén. Y que lo veamos a través de la palabra, cómo Dios opera y cómo todo lo que Dios ha hecho en su plan de salvación para el hombre también estuvo sujeto a ese orden de autoridad. Aleluya. Mira lo que dice la palabra en el capítulo 2 de Hebreos, en el verso 8. Amén. Porque cuando hablamos del mundo espiritual y la autoridad espiritual, esa autoridad espiritual tiene una escalera. Así es. Una escalera. Y la escalera, el primer escalón es del Dios Padre. Amén. Cuando dice en Hebreos 2:8, todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él, pero todavía no vemos que todas las cosas le están sujetas. Así es. Nosotros vemos que el Hijo está en esa escalera espiritual, todo está sujeto al Hijo. Así es. ¿Verdad? El Padre le delegó autoridad y poder al Hijo. Amén. Para sujetar todas las cosas. Amén. Cuando nosotros nos vamos a la carta a los Corintios, amén, en el capítulo 15, verso 28, quiero dejar esto bien marcado en el programa para que lo estudiemos, para que veamos que Dios es un Dios de orden, amén, de jerarquías, en la autoridad que delega. En la carta de la primera de los Corintios, capítulo 15, verso 28 dice: pero luego que todas las cosas le están sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas. Amén. Para que Dios sea todo en todos. Entonces vemos aquí que el Hijo se sujeta al Padre, ¿verdad? Dios Padre le sujeta todo bajo la jerarquía, amén, o el poder del Hijo, ¿verdad? Pero ese mismo Hijo se sujeta al Padre. Amén. Nosotros vemos aquí en la carta de Efesios, capítulo 5, verso 24, así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. ¿Qué nos está enseñando? Que la iglesia se sujeta a Cristo. Amén. Mira la jerarquía, mira el orden, mira la escalera de autoridad, para que nosotros entonces comprendamos cómo operar nosotros bajo esa jerarquía, de autoridad. De autoridad. Amén. Cuando nosotros nos vamos a Santiago capítulo 4, dice: someteos a Dios, porque eso lo recitamos. Aleluya, sí, como un Padre nuestro. Resistid al diablo y de vosotros huirá. Entonces, Dios Padre sujeta todo bajo el señorío del Hijo. Así es. El Hijo se sujeta al Padre. La iglesia se sujeta a Cristo. Amén. Y el hombre tiene que sujetarse a Dios. Así es. Esa es la escalera y ese es el ejemplo que Dios nos da
que Jesucristo nos da cuando Él dice en la carta, en el Evangelio de Juan, capítulo 13, verso 15. Amén. Dice, porque ejemplos he dado para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. Amén. El Hijo nos da el ejemplo de sujeción, Así es. de sumisión a la autoridad. Él mismo, siendo hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia. Cada circunstancia que nosotros vivimos, debemos comprender que Dios lo permite. Amén. Para que nosotros aprendamos a obedecerle, a tomarlo en cuenta, a saber que el poder no es para andar como locos por allí haciendo nuestra voluntad, sino la voluntad de a quien estamos sujetos. Así es. Y la voluntad de a quien estamos sujetos está establecida en su palabra, y nuestra obediencia se debe a su palabra. Aleluya. Así que claramente nosotros comprendemos que existe la autoridad de Dios, nuestro Padre Celestial. Existe la autoridad de los padres terrenales y existe la autoridad de las autoridades delegadas. Así es. Que tú hablabas en antes. Nosotros tenemos que comprender que la obediencia y la sumisión nos da autoridad, pero nosotros tenemos que comprender que esa autoridad no nos da derecho a violar las jerarquías que están por encima de nosotros. Amén. Porque sobre uno alto hay otro más alto. Amén. Y nosotros tenemos que comprender que nosotros tenemos un Dios Padre Celestial. Tenemos padres terrenales que dicen que nos debemos someter a ellos, Amén. que debemos honrarlos. Y muchas veces queremos tratarlos mal, hablarles mal, ser groseros, desobedientes. Rompemos el orden. Estamos rompiendo el orden de Dios. Amén. Estamos rompiendo qué poder y qué autoridad vamos a tener nosotros en el mundo espiritual si desobedecemos a Dios y desobedecemos a nuestros padres. Así es. Y también a nuestras autoridades delegadas. Correcto. ¿Quiénes son nuestras autoridades delegadas? Nuestros pastores, aún aquellos líderes de departamentos. Son autoridades Son delegadas. autoridades si yo pertenezco a ese Amén, departamento. amén, Incluso a veces no queremos someternos a nuestros jefes de trabajo porque son impíos, porque son inconversos, son hijos del diablo, y yo soy cristiana, y yo soy Rambo saca la bazuca. Cuando nos vamos a ver, Amén. ese es un tema que tenemos que tocar. Sí. Siempre y cuando no viole la palabra del Señor, nosotros tenemos que estar sujetos. Para poder tener autoridad, yo debo ser obediente y sumiso. Amén. Miren cómo lo expresa Pedro en el capítulo 2 de Primera de Pedro sobre este mismo tema. Y nos dice lo siguiente, Pedro, a partir del versículo 12. Manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, y a los gobernadores como por él enviado, para castigos de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Entonces nos habla el apóstol Pedro de la importancia de que nosotros nos sometamos. Nosotros no podemos ser, so pretexto de obedecer a Dios, llamarnos espíritus rebeldes en el mundo. Sí, exacto. No podemos llamarnos espíritus rebeldes en el mundo. La palabra rebeldía no puede existir en el vocabulario, en el léxico de un nacido de nuevo. ¿Por qué? Porque estamos llamados a obedecer. Estamos llamados a dar testimonio, no solamente frente a las autoridades espirituales, sino también aún frente a las seculares. Y eso no significa eso no significa que tenemos que coartar nuestra capacidad de proclamar el reino de los cielos, de proclamar la verdad en Cristo Jesús, porque la palabra nos da ejemplo sobreabundante de cómo nosotros tenemos que proceder y cómo nosotros tenemos que mostrarnos. Y la palabra nos muestra que los apóstoles se sometieron a la autoridad, pero no por ese sometimiento a las autoridades terrenales, también coartaron
la facultad y el mandato que Dios te dio de proclamar la palabra. Entonces es importante para nosotros que nosotros estemos claros de la importancia de respetar ese orden al que hacía referencia Carmen y de darnos cuenta que vivimos en un ambiente de autoridad y que muchas veces nosotros nos justificamos y decimos, bueno, como yo estudié más que mi mamá y más que mi papá, ya no tengo que sujetarme a esa autoridad. Como para mí el pastor es un ignorante y no tiene los estudios seculares que yo tengo, no tengo por qué sujetarme a la autoridad. Como ahora yo tengo dinero, ¿qué puede decirme este pastorcito? Él tiene que hacer lo que yo diga porque yo tengo el dinero. No, él es una autoridad establecida por Dios y yo me debo sujetar a la autoridad, independientemente de todo. Eso es fundamental. Porque de lo contrario, lo que anida en nuestro corazón es el espíritu de rebelión que hubo también en el querubín protector en su momento. Ese espíritu de rebelión que lo hacía verse a sí mismo, embriagarse en su propia hermosura, en su propia sabiduría y considerar que él podía ser irreverente ante el Dios que lo había creado. Ahí se nota la falta de conocimiento y de sujeción a la autoridad. Por eso Satanás es el padre de toda rebelión y el padre de toda rebeldía y el padre y la cabeza y el Dios de todo el que aupa la rebeldía como comportamiento. Y es bueno comprender esto que voy a volver a señalar, a señalarlo. Posición y condición. Así es. Cuando tú y yo desconocemos nuestra posición y nuestra condición, no tenemos identidad. Así es. Y lo primero que Satanás ataca es la identidad del hombre. Exactamente. Lo vemos en la tentación de Cristo. Si eres el Hijo de Dios, dile a estas piedras que se conviertan en ataque pan. a la identidad. Identidad, hermanos. Cuando tú y yo no tenemos una identidad clara, desconocemos la posición que Dios nos entregó en Cristo Jesús, nosotros vamos a actuar como cabritas. Nosotros vamos a actuar por ahí locamente. Vamos a andar descarriladamente, desenfocadamente, porque desconocemos a quién pertenecemos, cuál es nuestra condición de hijos, cuál es nuestra posición como hijos, y no vamos a actuar en base a eso. Por eso Pedro le dijo en su carta, ¿verdad? A la iglesia, le dice que nosotros somos extranjeros y peregrinos. Y nosotros somos personas que aunque estamos en este mundo, no somos de este mundo, y que debemos abstenernos de todo deseo carnal que batalla en nuestra vida. Porque es que el hecho de haber aceptado a Cristo no quiere decir que yo no voy a batallar contra aquello que yo fui. Es que yo tengo que comprender que aunque yo fui así, ya yo no puedo dar testimonio de lo que yo fui, sino de la nueva creación o la nueva vida que ahora yo soy en Cristo Jesús, y ejercer esa autoridad y ese dominio sobre la carnalidad y sobre los deseos que combaten en mi alma, porque Cristo me dio ese poder y esa autoridad, pero no para que meramente decir que la tengo, sino que con mi comportamiento, con mi actitud, el mundo conozca que realmente yo nací de Dios. Amén. Que yo soy realmente un hijo de Dios, y que esa autoridad y ese poder que actúa en mí, ¿verdad?, me hace comprender que el viva lo que yo viva a mi alrededor no me da la licencia para pecar, porque este mundo lo creó mi padre. Amén. Y yo puedo hacer lo que me da la gana porque mi padre. No, hermano, eso sí, no puede ser de esa forma. Ahora que te expresas esta idea, que es un comportamiento que muchos podemos estar pensando en este momento en el programa, y seguramente a algunos le ha venido la idea de que, bueno, pero Sadrach, Mesach y Abednego también fueron unos rebeldes porque no se sometieron a la orden de Nabucodonosor. Hermano, Sadrach, Mesach y Abednego fueron obedientes porque se sometieron a la autoridad de Nabucodonosor. Fueron al horno. Sí. Se sometieron a la autoridad. Si hubieran sido rebeldes, se hubieran escapado y no hubieran aceptado el castigo por no obedecer la ley de inclinarse ante la estatua de oro. Ahora bien, Sadrach, Mesach y Abednego se sometieron a la autoridad de Nabucodonosor, fueron al horno, pero al mismo tiempo se sometieron a la autoridad de Dios, que está por encima de Nabucodonosor. Sadrach, Mesach y Abednego apelaron a Dios, aceptaron el castigo de Nabucodonosor, pero Dios, que tiene la autoridad y tenía la autoridad sobre Nabucodonosor, simplemente los dejó
incólume. Él mismo se metió en el horno con ellos. Y a tocar No ese ocurrió nada. punto, nosotros podríamos decir, Benito, qué injusto es Dios, Amén. que somos sus hijos y permite que me metan y me humillen en un horno de fuego. Amén. Pero muchas veces nosotros no sabemos por qué Dios permite que tu jefe te humille, o que un familiar te humille, o que una persona te haga sentir mal, fuera de que eres hijo de Dios, para ver Dios tu reacción Amén, en un momento así es. dado frente a esas circunstancias. Porque donde nos pinchan en el yo, saltamos y entonces no dejamos que el poder y la autoridad de Dios nos respalde. Amén. Nosotros tenemos que comprender que van a suceder, estamos en un mundo de tinieblas, de injusticias y de maldad. Y dice que cuando tú te haces amigo de Dios, te vuelves enemigo del mundo. Amén. ¿Verdad? Y el mundo no te va a amar ni te va a querer como amigo de Dios o como hijo de Dios. Y vamos a tener contradicciones, vamos a tener injusticias, vamos a vivir situaciones que no van a ser agradables y van a ser hasta injustas e incorrectas. Pero no, eso no me da a mí la licencia para comportarme igual que ellos. Así es. Yo tengo que dar testimonio que yo soy diferente y que Dios me ha dado una autoridad y un poder para dar testimonio de que sí puedo ser diferente en medio de esa circunstancia y que frente a esa injusticia hay un Dios justo. Aleluya. Y que frente a eso incorrecto hay un Dios correcto. Y que en mí hay un espíritu correcto, un espíritu diferente que me ayuda a hacer la diferencia en medio de las circunstancias. Porque mucha gente que es rebelde y desobediente justifica su actitud y su comportamiento diciendo que las autoridades delegadas, que fulanito, que mis padres, que mi marido, que mi marido, que mi no sé qué, justifica que Dios se olvidó de mí, que Dios bendice a fulanita, menganito, sultanito, justifican sus actitudes para ser rebeldes. Amén. Y eso no nos da a nosotros excusa delante de Dios, porque Dios ha dejado su palabra para que nosotros comprendamos que es mejor guardar silencio ante Dios y que sea Dios quien pelee nuestras batallas, que sea Dios quien haga justicia frente a las injusticias. Pero usted y yo sometámonos a Dios, resistamos al diablo y él huirá de nosotros. Usted y yo seamos obedientes y sumisos a la palabra del Señor frente a quien sea, hermano. Amén. Y Dios te respaldará, te protegerá, te ayudará y te levantará y mostrará que tú eres su hijo y que Él es tu Padre y que Él es tu Señor y Él es tu Dios, y humillará a quien tenga que humillar, porque tú y yo hemos decidido por encima de todo obedecerle a Él y respetar el orden y la jerarquía y la autoridad que Él ya ha establecido. Amén, así es. Eso Así es que importantísimo. en los próximos programas Vamos a darnos cuenta de que detrás de la rebeldía hay mucho resentimiento. Y darnos cuenta que, volviendo a Sadrán, Mesad y Abednego, cielo, ellos pudieron orarle a Nabucodonosor el Salmo 23 porque ya los salmos estaban redactados en ese momento. Y no lo hicieron. Muchos sienten que la autoridad ha sido injusta con ellos e inmediatamente van a rezar salmos en contra de la autoridad porque consideran que la autoridad está manejada por el demonio. Entonces nosotros tenemos que darnos cuenta que no. Ellos presentaron su causa ante Dios. Al final Dios decide. Amén. Claro, porque a veces caemos en murmuraciones, caemos en blasfemias, caemos en muchas cosas porque estamos resentidos, porque estamos ofendidos, porque estamos frente a injusticias. Pero es mejor guardar silencio, es mejor hacerse el tonto, es mejor hacerse como David, que se me babe la barba frente a los filisteos. Hacerse el loco. Aleluya. O a tratar de desconocer y dejarle la causa al Señor. Amén. Porque si nosotros peleamos en nuestras fuerzas, nos vamos a crear raíces de amargura, vamos a crear resentimiento, vamos a tener muchos sentimientos que me van a impedir ejercer y que los demonios van a utilizar para influir. Vas a perder autoridad. Y entonces empezamos a perder ese buen regalo que Cristo restableció en nuestras vidas en la cruz del Calvario y en el poder de la resurrección. Así que, amados hermanos, este es un tema muy interesante. Vamos a seguir hablando sobre la autoridad espiritual y luego sobre la cobertura espiritual para comprender que muchas bendiciones están detenidas, están estancadas. Muchas
respuestas a promesas, no se han dado cumplimiento porque no hemos sabido ejercer el orden, no hemos sabido ejercer la autoridad y el dominio a la manera de Dios, sino a la nuestra. No a lo que nos han enseñado o a lo que me parece que vi de fulanito de tal. Hoy estamos aprendiendo cómo Dios opera y cómo quiere Dios que nosotros operemos en ese mundo espiritual. Así que bueno, amados hermanos, saludando a Yelena Chera, que está con nosotros a través de las redes sociales. Yelena. A Lady también, aleluya. A Lady Cedeño, a la hermana Leida Castro, Gloria a la Dios. Familia Pinilla también que está con nosotros. Amén. A Ani Santana, hasta Penomé. Amén. Yamalit Mosquera. Estamos hablando de Célica Monish. Célica, Dios te bendiga. A Ricardo González, al hermano David Guerrero, al hermano Carlos de Ávila también está con nosotros, el hermano Cornelio García, Antonina de Otero también está con nosotros, Yarlene Lazo, Gisela Talavera, el pastor Rolando Rengifo, los pastores Mallorca de la iglesia Casa del Alfarero, también está con nosotros el apóstol Álvaro Jiménez de Costa Rica, aleluya, que está aquí en Panamá. Está aquí en Panamá, nos lo topamos ayer. Aleluya. Sí, y va a estar predicando en nuestra iglesia. Está también la hermana Ángela Santos, Evidelia de la Flor, Elida Monego, está también Alex Waldron, Anthony Machado, Judith, la pastora Judith de la Espriella, creo que es, ¿verdad? La hermana Senen Reina, Caleb Johnson, ese estudiante. Johnson, Dios te bendiga. Ricardo Mitre, Lizeth Pérez, Gregory Cris, la hermana Gregory ya está en Nicaragua. Sharon Mabel, Casilda de Reina, Mirna Ortega, Johnny Márquez, Cito Powell, y todos los JVs que nos han acompañado y todos aquellos que nos reproducen en los próximos programas. Quédese con nosotros y sígase conectando porque de verdad Dios tiene preparado muchas bendiciones para nosotros. Siga la página Ministerio Jesucristo Imperio de Vida o Carmen de Cañate en el Facebook, Instagram, LinkedIn y nuestro canal de YouTube. Amén. Así que usted puede accesar a todas las enseñanzas que tenemos Benito y yo para bendecir a Twitter también. Twitter, me dicen los muchachos que también en Twitter tenemos todas esas redes sociales para que usted tenga acceso a lo que Dios nos ha puesto en nuestras manos como mayordomo de su palabra. Así que se despide de ustedes su pastor y amigo Benito Cañate y su pastora y amiga Carmen de Cañate, aquí en IDI, a los pies del maestro Lai, aleluya. A los pies del maestro Lai. Bendito sea Dios le bendiga abundantemente. Dios le bendiga. Aleluya.